día más a los devocionales con el Evangelio de Marcos. Recuerden que Marcos es uno de los 3 evangelios llamados sinópticos. Y sinópticos significa que se mira desde diferente perspectiva los hechos o acontecimientos de Jesús, y los evangelios, recordemos que son tratados, son escritos con un propósito especial y específico dirigido a un grupo de personas. Marcos está dirigiendo a los romanos. Y hoy vamos a ver entonces en este título de este devocional es una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta que Jesús no contesta? Marcos capítulo 11, versículo 27 al 33 dice lo siguiente. Nuevamente entraron en Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. Versículo 28. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas? Estos 3 grupos de personas tenían diferencias porque algunos creían en la resurrección, como los fariseos, y los otros saduceos no creían, y los principales, que eran parte del Sanedrín, miren, el amigo o el enemigo de mi amigo es mi amigo. Y todos fueron a hacerle estas preguntas a Jesús. ¿Pero qué pasó? El versículo 29 dice, les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humano? Contéstenme, versículo 31. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creímos a Juan? Jesús les hace una pregunta porque no quiere responder su pregunta y se va a Juan. Recuerden que Juan fue el que bautizó a Jesús y bautizaba para el arrepentimiento de pecados como una nueva forma de regresar a los principios de la fe. Era algo muy nuevo y motivador, pero estos hombres empezaron a hablar y les dejó en una encrucijada. ¿Qué pasó? Versículo 32 dice, ¿pero nos atrevemos a decir que era mente humana? Bueno, pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta. Versículo 33, entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Es interesante cómo Jesús se enfrenta y confronta a estos 3 grupos de judíos. Judíos que ahora se unen, como mencioné hace un momento, para poner en aprietos a Jesús. Miren, las diferencias eran enormes, como mencionaba hace un momento. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en todo el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, pero los saduceos solo creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley. No creían en el Tanaj o el Ketubín, por ejemplo. Y esto era algo muy extraño porque también los fariseos creían en los ángeles y los saduceos no creían en los ángeles. Es decir, los fariseos eran más conservadores, más fundamentalistas, más legalistas. Los saduceos eran liberales, se corrompían fácilmente con el Estado romano y justamente pues el sumo sacerdote era un saduceo. Y los maestros de la ley, algunos y su gran mayoría eran fariseos y otros en su minoría eran saduceos, pero eran personas que tenían muchas discusiones, pero como mencioné, el enemigo de el enemigo de mi amigo es mi amigo al final. O sea, se unieron para ponerle esta trampa a Jesús. ¿Y por qué dijeron esto? ¿Con qué autoridad lo haces? Porque Jesús había terminado de agarrar a todos esos vendedores del templo y sacarlos, echar la mesa de los cambistas hacia el piso, abrir estas jaulas de las palomas, los corderos y dejarlos en libertad. Les malogró el negocio, entre comillas, y ellos estaban sorprendidos. ¿Por qué estás haciendo esto? Miren, Jesús tiene toda la autoridad porque Él es Dios.
Jesús tiene toda la autoridad porque Él es Dios hecho humano. Jesús es el Mesías prometido de toda la Escritura, de todo el Antiguo Testamento. Habían tipos de Jesús y habían profecías acerca de Jesús, y Él es el cumplimiento de la profecía. Pero estos maestros de la ley, fariseos, saduceos, que conocían perfectamente el Antiguo Testamento, no querían reconocerlo. ¿Y por qué no querían reconocerlo? Porque no cumplía las expectativas que ellos querían o pretendían o les iba a favorecer en el sistema religioso y político que estaban viviendo. Y Jesús simplemente presenta este dilema, hablando de Juan el Bautista, del ministerio de Juan el Bautista, y ratificando que Juan el Bautista también es el Elías que había de venir. Y ellos ni siquiera reconocieron a Juan el Bautista, aunque sabían que Malaquías decía que yo estoy por enviar a Elías, a un profeta, antes de que venga el Mesías. Y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir. O sea, habían negado todo. Y frente a eso, Jesús simplemente les dice, quizás de una forma bien dura, yo tampoco les voy a responder. Yo tampoco les voy a decir. ¿Y saben por qué? Porque era en los últimos días de Jesús antes de la cruz. Y la tensión estaba creciendo. Y Jesús, a propósito, también estaba haciendo que la tensión crezca. ¿Por qué? Porque estaba dentro del plan de Dios, dentro del plan soberano de Dios. Y esto es algo que tú también tienes que entender. Dios es soberano. Jesús es soberano. Jesús muchas veces no va a tener la respuesta a muchas interrogantes o preguntas que tú tengas. Y si tú vienes con prepotencia a Dios, porque hay muchas personas que se ponen de forma prepotente, y si tú me muestras a Dios, si tú me traes a Dios aquí, sabes, yo voy a creer en Dios. Pero ya no recuerdan que Jesús, Dios mismo, vino hace 2000 años. Y el problema no es que si lo presentan a Dios, el problema sigue siendo su necio corazón o su pecado. Aman su pecado, quieren vivir en oscuridad, no quieren rendirle cuentas a alguien, a un ser superior, no quieren escuchar la palabra de Dios. Así es que si vienes con prepotencia, si vienes con interrogantes prepotentes a Jesús, no recibirás respuesta. Y si tú tienes algunas preguntas prepotentes, tampoco recibirás respuesta. A Jesús debemos venir en humildad. A Jesús debemos acercarnos con todo nuestro sincero corazón, porque Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Él es el soberano Dios y nosotros somos polvo, simplemente polvo. Mira, esta es la forma correcta de acercarnos a Dios. Así que hoy, acércate a Dios en humildad. Dile realmente que Él es tu Señor, reconoce su soberanía, reconoce que Él es el Creador y Dios estará dispuesto a responder tus preguntas. Obviamente hay muchas preguntas que no tendremos respuestas en esta vida, pero llegaremos en la eternidad y podremos preguntarle. Para la gran mayoría de preguntas que nosotros tenemos, la respuesta está aquí. La respuesta está en la palabra del Señor. Lee la Biblia, conversa con Dios, deja que las dudas se disipen cuando entiendas que Él es el soberano Dios del universo. Y sobre todo, recuerda, muchas veces Dios, cuando nosotros oramos, Él nos dice, sí, es mi voluntad, porque es la voluntad de Dios lo que le pedimos. Y muchas veces nos dice, no, porque no es su voluntad. Y muchas veces nos dice, espera, porque su voluntad es que tú puedas aprender a formar tu carácter conforme a la paciencia que tiene que tratarse o trabajarse en base a la espera. Pero no es una paciencia basada en la lentitud, sino es una paciencia basada en la esperanza y en el deseo de ganar, de vencer, de salir adelante, de conseguir realmente aquello que estamos nosotros orando y pidiendo. Ten paciencia. Y si es algo que no es conforme a la voluntad de Dios, pues simplemente Dios no te lo va a dar. Pero si es conforme a la voluntad de Dios, Dios te lo va a dar. Dios te bendiga y acércate humildemente en oración hoy al Señor. Nos vemos en el próximo devocional.